Bueno, buenos días jóvenes. En este día vamos a estudiar el método 1, que ya lo hemos visto en clases presenciales, que es lo que estamos llamando cambio de variable. Este método, como lo he explicado, consiste en lo siguiente. Tú vas a tener una integral de esta forma, es decir, una integral donde adentro tengas una función, donde quieras integrar una función, pero esta función va a consistir en una composición de funciones. ¿Qué significa eso? Que vas a tener una función que estoy llamando g adentro de otra función que estoy llamando f. Para que este método funcione, aquí afuera debe aparecer la derivada de la función que está aquí adentro. Le voy a poner g' de x y esto debe estar integrado respecto a x. Si tú haces lo que llamamos un cambio de variable, el cual consiste en llamar a la función que está aquí adentro, llamarla u, y además calcular una cosa que se llama el diferencial de u. ¿Qué es esto? Que no consiste en otra cosa más que en la derivada de la función g por el diferencial de x, o por dx, como quieras llamarlo. Acuérdense que esto simplemente es una forma simbólica y esto también. Bueno, entonces el cambio de variable, que consiste en hacer estos cálculos que estoy poniendo acá y sustituirlo en la integral original, lo que va a hacer es que va a convertir esta integral en una integral mucho más sencilla. La integral se va a ver ahora así, una integral de f como función de u. ¿Por qué? Porque a g la estoy llamando u, entonces tendrías en lugar de f de g, tendrías f de u. Aquí está. Por g' de x. ¿Pero qué es g' de x? Aquí está. Es lo que estoy llamando du. Entonces en lugar de esto vas a poner du. En otras palabras, cuando haces este cambio de variable, lo que estás haciendo es convertir una integral un poco complicada a una integral más simple, que es la que tengo aquí a la derecha. Las integrales a las que se llega aquí a la derecha se pueden encontrar directamente en la tabla, como la que tengo aquí a la izquierda. ¿Ok? Vamos a hacer algunos ejemplos para que quede más claro. Por ejemplo, imagínense que quiero hacer la integral que viene acá abajo, que es integral de 3x cuadrada más 7, todo eso elevado a la cuarta, por 6x de x. Bueno, lo primero que tienes que hacer es verificar si esta función aparece tal cual en esta tabla. ¿Aparece una función similar? Es decir, algo elevado a la cuarta o a la n por una x afuera. No aparece tal cual. Entonces lo que puedo hacer es hacer un cambio de variable, o sea, aplicar este método. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues este paréntesis tiene una función aquí adentro, ¿estás de acuerdo? Bueno, entonces esto que está aquí adentro es la función que vas a llamar u. Es como si tuvieras tu g de x, pero le estamos llamando directamente u. Entonces, lo que tengas tú adentro de paréntesis, adentro de una raíz, adentro del seno, adentro de un exponente, normalmente eso siempre va a consistir en lo que vas a llamar u. Entonces esto lo llamamos u y hacemos el cambio de variable siguiente. Es decir, escribimos que u vale lo que tengo aquí adentro, 3x cuadrada más 7. Y tengo que calcular el du haciendo referencia a esto que puse aquí arriba. ¿Qué es el du? Es la derivada de esta función por dx. ¿Cuál es la derivada de esta función? Ya lo deberían saber. Sería 3 por 2x, o sea 6x. Y acuérdate que tienes que multiplicar por dx. Entonces escribe dx. Ahí está. Realiza estas sustituciones en la integral original. Sustitúyelo. Cuando sustituyes esta integral, cuando sustituyes estas cantidades a la integral original, obtienes lo siguiente. Te queda integral de u
integral de u a la cuarta, donde u es esta cantidad, por dx. Justamente esto coincidió con lo que tienes acá. Perdón, esta cantidad que tienes acá coincide con esto que tienes aquí abajo, que a la vez es lo que estás llamando du. Es decir, más brevemente, esto que tienes acá no es otra cosa que el diferencial de u. Entonces, en lugar de poner esto en tu integral, lo sustituyes por du. Y efectivamente este método funcionó en este caso porque estoy obteniendo una integral muchísimo más simple, la cual ya lo puedo calcular a partir de mi tabla de integrales. ¿Qué caso tengo que aplicar para resolver esta integral? El caso 2. ¿Ok? X a la n. ¿Cuál es la integral de x a la n? Que en este caso sería la integral de u a la n. Sería, si tú continúas con este cálculo, te daría u a la n más 1 entre n más 1, más una constante. Cuando lo simplificas, esto te da u a la quinta entre 5 más una constante. O bien, por último, 3x cuadrada más 7 a la quinta entre 5 más constante. ¿De dónde saqué este 3x cuadrada más 7? Pues lo que pasa es que u, ¿qué era u? Aquí está. U era 3x cuadrada más 7. Entonces, en lugar de esta u, pues tengo que poner 3x cuadrada más 7 para terminar el procedimiento de manera correcta. Entonces, en este último paso, este es el resultado. En este último paso, lo único que hice fue, decimos, regresar a la variable original, que era x, como aparece en la integral original. Entonces, cuando este ya sería el resultado, pero la variable original no era u, era x. Entonces tienes que regresar, es decir, tienes que volver a utilizar esto para pasar de una variable u a la variable original, que era la variable x. Ese es el último paso y cuando realizas eso significa que ya terminaste la integral. Este es el resultado. ¿Ok? Bueno. Ejemplo 2 para que quede un poco más claro. Voy a hacer la siguiente integral. Imagínate que tienes, aquí para hacer más sencillo, voy a poner aquí un 3. Imagínate que tienes esta integral de acá. ¿Ok? ¿Qué es lo que tienes adentro de la raíz cuadrada? Bueno, adentro de la raíz cuadrada tienes esto, que es una función, ¿estás de acuerdo? X cúbica más 7. Bueno, pues esta función, como está adentro de otra función que es una raíz, es lo que vamos a llamarle u. Y lo que tenemos que hacer es comprobar que esto que está afuera sea el diferencial de u. Entonces escribe, u es x cúbica más 7. Es lo que estás llamando acá. Y calcula du, que quiere decir, calcula la derivada de esta función por dx. ¿Ok? Bueno, esta es la derivada y este es el dx. Muy bien. Ya que hiciste esos cálculos, identificaste que es u, calculaste el diferencial de u, simplemente sustituye esto en la integral original. Sustituye. Cuando lo sustituyes, te va a dar lo siguiente. Te va a quedar integral de raíz de cuánto? Raíz de x cúbica más 7, pero x cúbica más 7 es lo que estás llamando u, por lo tanto lo escribo como raíz de u simplemente. ¿Por cuánto? ¿Esto qué es? Pues si te fijas es exactamente igual que du. Entonces en lugar de poner todo esto simplemente pones du. Y ya obtuviste la integral de una función mucho más simple. Ahora, ¿cómo resuelves esta integral? Pues es muy fácil, voy a seguirle aquí abajo. Siempre que tenga raíces pasa todo a exponentes fraccionarios y esto queda u a la 1/2. Y ahora sí puedes aplicar la regla número 2 nuevamente cuando n es 2, cuando n es 1/2, perdón. ¿Ok?
Si aplicas la regla 2, te va a quedar que el resultado de esta integral es u a la 1 medio más 1, entre 1 medio más 1, más la constante c. Pero si haces esta cuenta, te da 3 medios. Entonces, al final de cuentas, lo que tienes es u a la 3 medios, entre 3 medios también, más la constante. El último paso simplemente consiste en regresar a la variable original. Entonces voy a poner regreso a la variable original. ¿Qué significa eso? Que en lugar de que aparezca la letra U, necesito que aparezca la letra X. ¿Cómo le haces eso? No se sustituye de manera directa, no, sino que utilizas lo que definiste desde el principio. Aquí estás definiendo que U vale X cúbica más 7. Entonces, en lugar de esta U, tienes que poner X cúbica más 7. ¿Ok? Entonces, el resultado ya final quedaría X cúbica más 7 elevado a la 3 medios entre 3 medios, más una constante. Y ya terminaste. Ese es el resultado. ¿Ok? Bueno, voy a hacer un último ejemplo. Y le paro para continuar con ejercicios similares a los que vienen en la tarea. Que son de este tipo justamente. Pero bueno, voy a continuar entonces. Último ejemplo para este video sería esta integral que acabo de encerrar en un círculo. Entonces lo que vas a hacer nuevamente es identificar cuál es tu función que está adentro de otra. Aquí era muy fácil, la función que está adentro pues es la función que está dentro de la raíz. Aquí arriba también era fácil porque la función que está adentro entre comillas es lo que está adentro del paréntesis elevado a la cuarta. Aquí, ¿cuál es lo que está adentro entre comillas? Bueno, pues resulta que si tienes una exponencial, lo que está adentro entre comillas en realidad se trata del exponente de la exponencial. Entonces, esto es lo que vas a llamar u. Y debes comprobar que lo que no está adentro de esta función, o sea, lo que no es parte de lo que estoy encerrando, debe ser la derivada de u, la derivada de esta función. Para que quede un poco más claro, vamos a hacer lo siguiente. Esta integral, cuando tengas cosas como estas, primero escríbelas de la siguiente forma. Escríbelos como e a la menos 9x cuarta, y esta cantidad que sobra, ponla después, x cúbica de x. Al final de cuentas, no importa en qué orden hagas la multiplicación, te va a dar lo mismo. Entonces, estas integrales son exactamente iguales. Bueno, ahora sí, haz el cambio de variable llamando u a lo que está adentro, entre comillas, de la exponencial, que es su exponente. Entonces, a esto llámale u. U es menos 9x cuarta. ¿Qué sería el du entonces? Sería la derivada de esta función por dx. ¿Cuál es la derivada de esta función? Menos 9 por 4, menos 36, por x a la 4 menos 1, o sea, por x a la 3, por diferencial de x. ¿De acuerdo? Ya que calculaste u y du, sustituye nuevamente, como lo hemos estado haciendo, sustituye esto en la integral original para obtener lo que voy a poner aquí abajo. Sería integral de e elevado a la u, porque esto es lo que estoy llamando u. Aquí está. ¿Ok? E elevado a la u. Por esto de acá es directamente du. No, porque du me quedó menos 36 por x cúbica de x. Y aquí solamente tienes x cúbica de x. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que aquí me falta. Aquí me falta un menos 36 para que todo esto sea mi du que yo necesito. Bueno, pero no importa. Que falte un número, como en este caso, no afecta el hecho de que este método siga funcionando. Siempre y cuando lo que falte sea un número o un signo, que viene siendo lo mismo. ¿Cómo resuelvo esto? Pues lo puedo resolver de dos formas. La más fácil es la siguiente.
Como tú tienes aquí en la integral x cúbica de x, y lo que quieres hacer es que en tu integral solamente aparezca la letra u y ya no aparezcan las letras x, lo que podrías hacer es lo siguiente. Esta primera parte ya quedó como e a la u, o sea, ya me las arreglé para que no aparezca la letra x en esta primera parte. Bueno, en esa segunda parte, ¿cómo le hago para que usando esto deje de aparecer la letra x y aparezcan puras u's? Bueno, lo más fácil es lo siguiente. Esta parte que tienes acá, de hecho, es la última parte de esta igualdad. ¿A qué me refiero? Que el x cúbica de x que tienes acá aparece justo aquí al final. Es decir, si tú lo despejas, ¿qué te queda? Queda x cúbica de x es lo mismo que du entre 36, porque este menos 36, como está multiplicando, lo voy a pasar a la izquierda dividiendo al du. Entonces, me quedaría lo siguiente, que x cúbica de x es du entre menos 36. Ya que tienes eso, ahora sí, lo sustituyes en la integral original, es decir, en lugar de x cúbica por dx, vas a poner du entre menos 36. Pues escríbelo. Entonces, la integral era e a la u, esta parte, por x cúbica de x, o sea, por du entre menos 36. ¿Ok? Ahora, el último paso para realizar esta integral es darte cuenta que esto es una fracción, que al final de cuentas este menos 36 lo puedes sacar como menos un 36 por el hecho de que el 36 se encuentra abajo de la fracción. Entonces no sale de la integral como menos 36, sino como menos un 36. ¿Ok? Menos un 36 y todo lo que sobrevivió es e a la u por du. ¿Sale? Y listo. Ya el último paso es cuál es el resultado de hacer esta integral. Lo buscas en tu tabla, que es el caso 10. La integral de e a la u, pues es e a la u justamente. Entonces al final de cuentas esto te queda menos un 36 por e a la u más una constante c. Y por último, si regreso a la variable original, en lugar de u, necesitas que aparezca la variable x. Por lo tanto, vas a utilizar lo que hiciste al principio. En lugar de la u, tienes que poner menos 9x cuadrado. Por lo tanto, el resultado final sería menos un 36 por e a la menos 9x cuarta más una constante. Y ya terminaste. Este es el resultado final. Bueno, como ejercicios me gustaría que hicieran estos dos de acá para poner en práctica lo que estamos haciendo. Sobre todo, estos dos se ponen en práctica lo que hicimos aquí al final, que cambias de orden, esto lo pasas a la derecha antes del dx y despejas la cantidad para obtener el du entre un número y completar la integral. Entonces, intenten estos dos ejercicios por favor y los suben en la fecha que establezca en la sección de Moodle. Nos vemos en el siguiente video.